Y hoy partió el juicio en contra de Martín Pradenas. Omar Gómez, nuestro periodista del ámbito policial y judicial, tiene los detalles para conversar con nosotros. Bienvenido, Omar, en un juicio que es bastante largo porque son 37 jornadas, más de 100 testigos. Va a ser largo. Un juicio, hola Ramón, buenas noches a todo el mundo en sus casas. Sí, un juicio bastante largo, 37 son las audiencias que partieron hoy con los alegatos de apertura. Fue alegatos de apertura donde estuvieron todas las partes, ¿cierto? Incluso el propio Martín Pradenas ahí sentado en el banquillo de los acusados y abogados, 6 abogados de las querellantes por parte de las víctimas, más cierto la defensa de Martín Pradenas. Una audiencia, alegatos de apertura, que si bien estuvo publicitada, se transmitió a través de la señal del Poder Judicial para que todo el mundo pudiera verla, sí tuvo restricciones debido a la connotación de los delitos, ¿cierto? Por lo tanto, hubo restricciones, en algunos momentos se suspendió la transmisión, en otros continuó, pero sí cada uno de los intervinientes pudieron hacer sus alegatos de apertura, es decir, las razones por las cuales ellos creen, ¿cierto?, en el caso de los querellantes, por qué esta persona es culpable de estos 7 delitos, son 6 hechos, es decir, 6 víctimas y 7 delitos, porque en el caso de, recordemos que en el caso de esta joven que falleció, hay 2 delitos, uno por abuso y otro por violación. Por lo tanto, son 7 delitos y 6 casos que comenzaron incluso en el año 2010. Ya vamos a ir revisando en detalle aquella cronología, pero pocas veces uno tenido la posibilidad de escuchar precisamente a Martín Pradenas. Hoy día hizo uso de la palabra, ¿no? Exacto, bastante breve, pero se le da el uso de la palabra. De hecho, cuando comienzan todos los juicios y los alegatos de apertura es cuando tiene justamente el imputado la posibilidad de expresarse, de hablar y tomar la palabra si es que él así lo desea. Sin embargo, él desistió de esa posibilidad, ¿cierto? Y por eso vamos a pasar a escuchar lo que brevemente se le consultó por parte del magistrado y lo que él respondió. Corresponde que el tribunal ahora le pregunte de manera formal al señor Pradenas si va a prestar declaración en juicio o por el contrario va a ejercer su derecho a guardar silencio. Voy a ejercer mi derecho a guardar silencio, señor magistrado. En este caso es el ejercicio de violencia y sometimiento de cada una de las víctimas y solo de esta forma vamos a poder entender la dinámica de ejecución de cada uno de los hechos imputados. Hay que aplicar una perspectiva única, que es la perspectiva de justicia. Lo que se va a ver en las audiencias, en testimonios directos, es que los hechos dicen lo contrario a lo que se asegura en las acusaciones. La motivación, el estilo de abordaje, las características de la población victimal, evolucionando desde abusos con fuerza que se cometen a menores de edad para luego comenzar a abordar a mayores de edad, mujeres imposibilitadas de oponer resistencia por básicamente la ingesta excesiva de alcohol. A ver, Omar, ahí veíamos también a las partes intervinientes que un poco después de haber escuchado la voz de Martín Pradenas, discutían respecto de las características que tiene este juicio de verlo y de hacerlo con perspectiva de género. Exactamente, sobre todo porque las 6 víctimas, ¿cierto? Mujeres, todas ellas, varias de ellas menores de edad. Por lo tanto, esa es la intención que tenía la parte querellante, sobre todo, de que esto se hiciera con perspectiva de género. Una cosa que, si ustedes lo escucharon ahí, el abogado defensor hizo todo lo contrario, que no se viera con esta perspectiva de género y que se aplicara la ley, que se iba a demostrar, según él, ¿cierto?, según el abogado defensor, de que los hechos no habrían ocurrido como lo están diciendo los abogados querellantes y por lo mismo no estuviera, entre comillas, influenciado por, ¿cierto?, esta perspectiva de género que sí argumentó toda la parte querellante. De hecho, veíamos incluso ahí a uno de los intervinientes, que es uno de los abogados querellantes, que mencionaba incluso esto de que Martín Pradenas, desde que comenzó, ¿cierto?, el primer delito que se le está imputando, en el año 2010 en adelante, tuvo como una especie de patrón, según el propio abogado, ¿cierto?, debido a que Pradenas, ¿cierto?, comenzó con abusos sexuales y culminó con estas 2 violaciones a una joven de 20 años y también, bueno, a Antonia Barra, ¿cierto?, que fue lo que ocurrió al final del año 2019. Bueno, eso es determinante, entonces, para la petición que se entienda el objetivo de los querellantes. Veámoslo aquí en la pantalla gigante, precisamente esa cronología de los hechos, porque si bien esto se comenzó a investigar a partir de lo que sucedió
con Antonia. Luego, a partir del conocimiento público, se supo todo esto. Claro, lo que pasa es que cuando ocurre lo de Antonia en septiembre del año 2019, ¿cierto? Y ella después fallece en octubre, ahí se comienza a conocer, se conocen incluso algunas imágenes y se comienzan a aparecer otras personas, porque el caso fue tan visible que otras víctimas se atrevieron a denunciar lo que estaba ocurriendo. Y ahí por eso vemos que esto parte en noviembre del 2010, según esta denuncia que hay por esta menor de 16 años por abuso. Luego en marzo del 2012, otro abuso, diciembre del 2012, una niña incluso de 13 años, en abril 2014, otro abuso a una joven de 19 años y ya después en noviembre del 2018 tenemos esta violación a una joven de 20 años y el abuso y violación, ¿cierto?, de esta joven que después falleció y que es donde culmina. Por eso que en parte el abogado querellante hablaba de esto, que había como un patrón, según él, ¿cierto? Debido a que van como los delitos increciendo en lo que es la gravedad de cada uno de ellos, y es por eso que él veía una especie de patrón en lo que había ocurrido o en las denuncias que hay en contra de Martín Pradenas hasta este minuto. Ahora, es bien interesante cómo surge todo esto, porque tal vez nunca nos habríamos enterado si lamentablemente no ocurre el desenlace fatal con Antonia. Y ahí comienza a tejerse toda la historia un poco para atrás, con algunos videos, revisemos de inmediato, referente a lo que tú señalabas, que fueron aportes que se hicieron de testigos que comenzaron a partir de eso a reconstruir la historia de lo que había sucedido con Antonia. Eso fue clave, Ramón, porque ya las imágenes que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Estos videos que fueron captados, incluso uno de ellos desde cámaras de seguridad de un supermercado, otro cámara de un poder judicial de allá de Pucón, y cuando ocurre esta situación, y eso fue vital porque le dio sustento a la acusación que estaba haciendo. Recordemos que esta joven había fallecido y por lo tanto esto tenía sustento para que pudiera realizarse toda esta acusación. Vamos a escuchar hoy día, en el inicio de este juicio oral, estuvo presente la mamá de Antonia. Vamos a escuchar lo que ella dijo, porque recordemos que se está pidiendo en total por todos los delitos 41 años. Creo que ninguna pena es suficiente para una madre que ha perdido a su hija o de las víctimas que han sido abusadas y violadas. Nada tiene reparación, pero necesitamos justicia y una justicia amplificadora que sean muchos años. Eso es lo que pedimos, muchos años. Si fueran más años de los 40 o 41 años, mejor. Claro, cierto, para una madre nunca va a ser suficiente, sobre todo por lo que ocurrió. Pero recordar entonces que en un mes más aproximadamente se podría tener condena. Está pidiendo la Fiscalía 41 años, sin embargo, se podía haber pedido más, pero no lo ha hecho debido a que, cierto, Martín Pradenas cuenta con las atenuantes, por ejemplo, de que tiene irreprochable conducta anterior. Pero esto está recién comenzando, van a circular muchas evidencias a través de este juicio y ya en agosto podríamos tener ya cierto claro qué va a pasar con él y alguna condena si es que así lo amerita el tribunal. Seguiremos paso a paso entonces el desarrollo de este juicio. Gracias, Omar. Buenas noches.